¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, la vida no te recompensa como esperas? Hoy quiero contarte la historia de un campesino humilde, un hombre que trabajaba sin descanso en una tierra que parecía negarse a dar fruto. Pero detrás de su lucha silenciosa, Dios estaba preparando algo más grande. Quédate hasta el final, porque esta historia te recordará que incluso cuando nadie ve tu esfuerzo, el cielo sí lo nota, y en el tiempo perfecto, la cosecha llega. En un pequeño valle vivía un campesino dedicado y perseverante, cuyo trabajo parecía nunca dar fruto. Día tras día se levantaba temprano, arando la tierra con esfuerzo y sembrando con esperanza, pero la cosecha no llegaba. Los demás campesinos del lugar, cuyas tierras prosperaban con facilidad, comenzaron a mirarlo con desdén. Algunos lo veían como un ejemplo de fracaso, y otros incluso se burlaban de él, creyendo que su constancia era inútil. Poco a poco, el campesino fue sintiendo el peso del desprecio ajeno, pero en lugar de rendirse, continuó trabajando en silencio. Su vida se volvió una lucha diaria llena de dudas, pero también de una fe interior que no lo abandonaba. Aunque nadie lo admiraba, él perseveraba movido por una fuerza que no sabía explicar. Su tierra era difícil, pero su determinación era más fuerte. Sin embargo, cada tarde, cuando regresaba exhausto y veía su campo igual que el día anterior, sentía que su esfuerzo no tenía sentido. A pesar de todo, no dejó de levantarse cada mañana para intentarlo nuevamente. Muchos se preguntaban por qué seguía insistiendo. Algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, otros lo llamaban terco, y unos pocos creían que había perdido la razón. Pero él, en lo profundo de su corazón, guardaba una semilla invisible, la esperanza. Sabía que, aunque la tierra no respondiera, había un propósito que todavía no se revelaba. Su lucha no era solo con la tierra, era con la desesperanza. Y en esa batalla silenciosa, su determinación comenzó a transformarse en un símbolo que aún nadie entendía. El campesino observaba el crecimiento de las cosechas ajenas mientras su propia tierra seguía silenciosa. En los días de mercado, los demás vendían con orgullo sus productos, mientras él apenas llevaba unas pocas hortalizas. Algunos compradores pasaban junto a su puesto sin mirarlo. Otros le preguntaban por qué insistía si su tierra no era fértil. Incluso hubo quienes le ofrecieron venderle sus productos para que fingiera que eran suyos. Él siempre se negó. Prefería vender poco, pero vender lo suyo. Para muchos era un necio, para él era cuestión de dignidad. Cada vez que regresaba a casa con las manos casi vacías, sentía que su esfuerzo era inútil. Sin embargo, había algo invisible en él, una voluntad que no cedía ante el miedo a fracasar. Le dolía ver a su esposa preocupada y a sus hijos con pocas cosas que comer, pero aún así no renunciaba a su labor. Sabía que rendirse era más peligroso que fallar. Había aprendido que la tierra, como la vida, no siempre responde en el momento que uno desea. Y aunque la frustración tocaba a su puerta, él seguía creyendo que un día la semilla iba a despertar. A pesar de los comentarios negativos, no permitía que el resentimiento dominara su corazón. Sabía que la envidia y la amargura son malezas que pueden destruir incluso la tierra más fértil. Por eso, trabajaba en silencio, luchando contra la desesperanza y esperando, quizá, el tiempo perfecto. Aunque no lo sabía, su constancia estaba sembrando algo mucho más grande que un simple alimento. Una tarde, mientras observaba su tierra seca, el campesino sintió que algo en su interior se quebraba. La frustración acumulada durante años parecía querer transformarse en abandono. Por un momento pensó en dejar sus herramientas y marcharse lejos. Estaba cansado de ser señalado como un ejemplo de fracaso. Pero cuando estaba a punto de desistir, escuchó en su mente las palabras que su padre le había enseñado. La tierra no siempre habla cuando uno quiere, pero el que escucha su silencio, un día entiende su lenguaje. Esa enseñanza volvió a encender una chispa en su corazón. Decidió entonces cambiar su actitud.
No dejaría que el dolor de los años lo convirtiera en un hombre amargo. Comenzó a volver a su campo con un nuevo espíritu, el de la paciencia activa. En lugar de maldecir su destino, trató de aprender de la tierra. Observó sus grietas, su textura, su clima, su comportamiento después de la lluvia. Empezó a entender que la tierra no era enemiga, sino un espejo. Comprendió que no se trataba solo de sembrar, sino de escuchar. Durante ese tiempo, muchos siguieron criticándolo, pero él no respondió con rabia. Aprendió que algunas voces solo buscan destruir, no construir, y en silencio decidió seguir sembrando. La tristeza no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser un peso y empezó a ser una fuerza. Ese día no nació una cosecha, pero sí un corazón renovado. Y a veces, el cambio más grande empieza donde nadie lo ve, en la tierra invisible del alma. Con la mente más serena, el campesino comenzó a trabajar su tierra de manera diferente. Usó nuevas técnicas que había aprendido observando a otros, mezcló abono natural, removió las zonas más duras y cuidó cada centímetro como si fuera un tesoro. Lo hacía con una calma que antes no tenía. Ya no esperaba resultados inmediatos, ahora buscaba comprender el proceso. Poco a poco, algunas plantas empezaron a crecer. No eran abundantes, pero sí fuertes. Cada brote verde parecía decirle que su esfuerzo no había sido inútil. La gente comenzó a notar ciertos cambios, aunque muchos seguían dudando. Algunos le decían que eso no sería suficiente para vivir. Otros empezaron a admirarlo en silencio. Él no buscaba demostrar nada, solo quería hacer las cosas bien. Incluso invitó a sus hijos al campo para enseñarles que el trabajo no es enemigo del corazón, sino un camino para formar carácter. Les dijo: no se rindan cuando algo tarde en crecer. Tal vez no esté fallando la tierra, tal vez esté aprendiendo el alma. Comenzó a sentir gratitud por lo que sí tenía. Era poco, pero era real. Y el corazón humano necesita más verdad que abundancia. Ese cambio interior lo fortaleció. Ya no trabajaba para ser admirado, sino para ser fiel a lo que creía verdadero. Sin darse cuenta, estaba dejando de luchar solo contra la tierra y estaba aprendiendo a cultivar esperanza. Aún sin grandes resultados, sabía que algo dentro de él había comenzado a florecer. Hay momentos en los que el corazón humano se acostumbra a la escasez y comienza a creer que merece menos de lo que sueña. Es peligroso aceptar esa mentira. La resignación puede parecer paz, pero es solo silencio del miedo. En esta nueva etapa, el campesino sintió que su trabajo tenía más sentido, pero aún faltaba un paso decisivo: confiar en sí mismo y en el valor de su esfuerzo. Tenía pequeños resultados, pero necesitaba aprender algo más difícil: creer que era digno de una gran cosecha. Un día, mientras observaba la tierra, comprendió que el crecimiento exterior siempre refleja un cambio interior. Ya no bastaba con trabajar, debía creer. Entonces, tomó una decisión arriesgada. Invirtió casi todo lo que tenía en nuevas semillas. Muchos lo señalaron como imprudente. Algunos le advirtieron que si fallaba nuevamente, no tendría cómo recuperarse. Pero él respondió con serenidad: prefiero perder luchando que vivir sin intentarlo. No era un gesto de orgullo, sino de valentía. Al sembrar esas nuevas semillas, sintió que también sembraba una parte profunda de sí mismo: la convicción. Los días siguieron siendo inciertos, pero esta vez no temía al fracaso. Había entendido que la voluntad es como la tierra, se fortalece cuando se cultiva con constancia. Sus hijos empezaron a verlo diferente. No vieron un hombre obstinado, vieron un hombre valiente. Él ya no quería demostrar nada al mundo, quería ser un ejemplo para ellos. Y aunque la cosecha todavía no llegaba, algo había cambiado definitivamente. El miedo ya no gobernaba su vida. Y eso, aunque muchos no lo supieran, era la primera gran victoria. El trabajo del campesino comenzó a mostrar frutos más visibles. Ya no eran solo brotes aislados, sino plantas robustas que anunciaban una posible cosecha.
Sin embargo, lo más valioso no eran esas plantas, sino la transformación interior que había vivido. Su mirada ya no era la de un hombre frustrado, sino la de alguien que había aprendido a caminar con esperanza, incluso cuando el camino era largo. Cada amanecer le recordaba que la perseverancia es una forma de fe. Aún no sabía cuán grande sería su cosecha, pero había entendido algo esencial. El futuro no siempre depende de tener todo resuelto, sino de no dejar de intentarlo. Cada paso, por pequeño que fuera, se había convertido en una declaración silenciosa de dignidad. Comenzó a compartir lo aprendido con otros campesinos que también estaban desanimados. Les explicó cómo había cambiado su manera de sembrar, pero sobre todo su manera de pensar. Les habló de la importancia de observar, aprender y no dejarse consumir por la comparación con los demás. Sus palabras no eran teoría, eran experiencia vivida. Muchos empezaron a trabajar sus tierras de forma distinta. Él no lo buscaba, pero su ejemplo se volvió inspiración. Nadie lo había nombrado maestro, pero su vida empezó a enseñar. Y aunque no lo decía, sabía que la verdadera cosecha no siempre se come, a veces se siembra en otros corazones. El campesino seguía siendo prudente, no daba todo por hecho. Sabía que aún podía venir una tormenta, pero ahora estaba listo. Ya no se rendiría jamás. Había descubierto que la fuerza más grande nace del alma que decide seguir. Los días siguieron pasando y cada vez más personas se acercaban a observar su campo. Algunos buscaban consejos, otros simplemente inspiración. El campesino nunca habló desde la soberbia. Al contrario, no ocultaba sus años de frustración. Decía que lo más valioso que había aprendido era que el dolor, cuando se enfrenta con honra, puede transformarse en sabiduría. A medida que su siembra crecía, también creció en él el valor de la humildad. Agradecía lo que tenía, reconocía lo que aún faltaba y comprendía que el éxito no era un destino, sino un proceso. Descubrió que la verdadera riqueza no era solo lo que podía vender en el mercado, sino la paz que había recuperado. Su familia también se transformó. Su esposa, antes preocupada, comenzó a mirarlo con admiración. Sus hijos se sintieron orgullosos de él. Entendieron que la vida no siempre recompensa rápido, pero sí recompensa justo. Y que a veces la cosecha más grande llega después de los años más difíciles. El campesino empezó a sembrar más allá de su tierra. Visitó a otros agricultores, compartió técnicas, dio palabras de ánimo. Lo que antes fue silencio, ahora era enseñanza. No hablaba para presumir, hablaba para dar luz. Sin darse cuenta, ya no era solo un campesino, se había convertido en un sembrador de esperanza. Y aunque el mundo no lo aplaudiera, él ya sabía algo que nunca olvidaría. Cuando un corazón se levanta, hasta la tierra más seca puede florecer nuevamente. Con el tiempo, el campo del campesino comenzó a recibir algo más que visitantes. Llegó el reconocimiento. Algunos compradores que antes lo ignoraban, ahora buscaban su producción por su calidad y dedicación. Notaron que, aunque su cosecha no era la más grande del mercado, tenía un valor especial. Estaba hecha con paciencia, verdad y constancia. Esa reputación silenciosa empezó a abrirle puertas que antes ni siquiera imaginaba tocar. Sin embargo, el campesino nunca dejó que el éxito lo distrajera de su propósito. Cada día seguía levantándose temprano para cuidar la tierra, revisar los brotes, atender los detalles pequeños que sostienen lo grande. Se dio cuenta de que la cosecha no se trataba solo de producir más, sino de honrar el proceso. Comprendió que un fruto noble no aparece de la nada, se forma en secreto, en los días silenciosos, en el esfuerzo que nadie aplaude. La comunidad comenzó a cambiar. Inspirados por su ejemplo, otros campesinos dejaron de competir y empezaron a compartir lo que sabían.
Se formaron lazos más fuertes entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, el mercado no era solo un lugar de ventas, era un lugar de encuentro. La tierra les estaba enseñando no solo a producir, sino a convivir. El campesino sentía que algo profundo estaba pasando. No era solo su tierra la que florecía, era su manera de ver la vida. Sabía que aún vendrían desafíos, pero estaba preparado. Ya no trabajaba esperando garantías, sino con gratitud, porque había entendido que la verdadera bendición no es esperar el día perfecto, sino aprender a honrar cada día como si ya lo fuera. Los meses avanzaron y la cosecha se consolidó. Lo que alguna vez fue tierra seca, ahora era un campo lleno de vida. El campesino observaba su siembra con una calma diferente. Ya no era la ansiedad por ver resultados, sino la satisfacción de haber persistido. El trabajo duro había dado fruto, pero lo que más valoraba era que su espíritu se había fortalecido tanto como sus plantas. La gente comenzó a preguntarle qué lo había hecho seguir durante tantos años difíciles. Él respondía que la clave no fue nunca dejar de trabajar, sino nunca dejar de creer. Explicaba que el miedo a veces habla más fuerte que la fe, y que uno puede estar cerca de la victoria sin saberlo. Si uno se rinde justo antes del amanecer, no descubre que la noche no era el final, sino el preludio de la luz. Muchos jóvenes se acercaron a él deseando aprender. El campesino los escuchaba antes de aconsejar. Algunos buscaban soluciones rápidas, él les enseñaba paciencia. Otros querían métodos para prosperar rápido, él les enseñaba a cuidar la raíz antes del fruto. Les decía que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra. Si se siembra esfuerzo, vuelve aprendizaje. Si se siembra fe, vuelve fuerza. El campesino sabía que no podía resolver todos los problemas de los demás, pero también comprendió que a veces una sola palabra sincera puede encender una esperanza dormida. Y eso también es una forma de sembrar. Así, el campo que antes era símbolo de fracaso se había convertido en un testimonio vivo de perseverancia. Y aunque aún no lo sabía, estaba muy cerca de vivir la mayor enseñanza de su vida. Los meses avanzaron y la cosecha se consolidó. Lo que alguna vez fue tierra seca, ahora era un campo lleno de vida. El campesino observaba su siembra con una calma diferente. Ya no era la ansiedad por ver resultados, sino la satisfacción de haber persistido. El trabajo duro había dado fruto, pero lo que más valoraba era que su espíritu se había fortalecido tanto como sus plantas. La gente comenzó a preguntarle qué lo había hecho seguir durante tantos años difíciles. Él respondía que la clave no fue nunca dejar de trabajar, sino nunca dejar de creer. Explicaba que el miedo a veces habla más fuerte que la fe y que uno puede estar cerca de la victoria sin saberlo. Si uno se rinde justo antes del amanecer, no descubre que la noche no era el final, sino el preludio de la luz. Muchos jóvenes se acercaron a él deseando aprender. El campesino los escuchaba antes de aconsejar. Algunos buscaban soluciones rápidas, él les enseñaba paciencia. Otros querían métodos para prosperar rápido, él les enseñaba a cuidar la raíz antes del fruto. Les decía que la tierra siempre devuelve lo que uno siembra. Si se siembra esfuerzo, vuelve aprendizaje. Si se siembra fe, vuelve fuerza. El campesino sabía que no podía resolver todos los problemas de los demás, pero también comprendió que a veces una sola palabra sincera puede encender una esperanza dormida. Y eso también es una forma de sembrar. Así, el campo que antes era símbolo de fracaso se había convertido en un testimonio vivo de perseverancia. Y aunque aún no lo sabía, estaba muy cerca de vivir la mayor enseñanza de su vida. Al mirar el valle ahora, el campesino comprendió que todo lo que había vivido tenía un propósito más grande del que jamás había imaginado. Cada lágrima derramada en la soledad de su cabaña, cada noche en que se había cuestionado su valor, cada burla y desprecio de los vecinos, todo había sido parte de un camino que lo preparaba para reconocer la verdadera riqueza, la gratitud y la paciencia que transforma la vida de quienes la practican.
Lo que parecía miseria, inutilidad o fracaso no era sino un campo fértil en el que se había cultivado la fortaleza de su espíritu. La vida le había mostrado que la grandeza no reside en lo que los demás perciben, sino en la capacidad de permanecer fiel, constante y agradecido, incluso cuando todo parece perdido. Mientras observaba a los vecinos llenando sus cántaros con el agua de su pozo, el campesino entendió que su labor silenciosa había creado un legado inesperado. Aquellos que antes lo despreciaban ahora dependían de su dedicación, y él, que había aprendido a dar gracias por cada pequeño detalle, podía finalmente ver que su vida había tenido sentido todo el tiempo. La gratitud que había practicado no solo había sostenido su espíritu, sino que había generado un impacto tangible en el mundo que lo rodeaba. Cada gota de agua, cada surco cuidado, cada semilla protegida era la manifestación de que un corazón agradecido puede transformar lo ordinario en extraordinario, y la aparente debilidad en fuerza y bendición. El campesino se sentó junto al pozo, cerrando los ojos y respirando profundamente. Recordó cada día de desdén, cada momento de dolor, cada prueba que lo había hecho dudar de sí mismo, y comprendió que todo había sido necesario para revelar su propósito. Lo que parecía un destino marcado por la humillación y la pobreza era en realidad la preparación para una vida llena de significado. La verdadera riqueza no se encuentra en la tierra fértil ni en la abundancia visible, sino en la capacidad de cultivar gratitud y perseverancia y en descubrir que incluso la más pequeña semilla puede dar vida cuando se cuida con amor y constancia. Así, con el corazón lleno de serenidad y esperanza, el campesino comprendió la lección que tantas noches había buscado. La gratitud cambia todo. No importa lo que los demás piensen de ti, ni los desprecios que recibas. Tu verdadero valor y propósito se revelan cuando aprendes a dar gracias, a perseverar y a cuidar lo que se te ha confiado, por insignificante que parezca. La vida siempre encuentra la manera de transformar la adversidad en bendición, y la paciencia y la gratitud son las llaves que abren esa puerta. Si esta historia te ha tocado el corazón, recuerda que también puedes sembrar gratitud en tu propia vida y en la de quienes te rodean. Suscríbete al canal para recibir más relatos que inspiran. Da like si sientes que la gratitud puede cambiar tu destino. Comenta cómo la paciencia y la perseverancia han transformado tu camino. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso el desprecio y la dificultad pueden esconder un propósito maravilloso. Cada acto de atención y gratitud ayuda a que estas lecciones lleguen a más corazones que necesitan escuchar que la verdadera riqueza siempre está más cerca de lo que creemos.